para cerrar el seminario, pues después de la charla de Jaime, otra joya, ¿no? Como es tener la presencia, contar con la presencia de Almudena Pérez de Tudela, doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense y desde 2002 conservadora en Patrimonio Nacional. Así que por sus manos, por sus ojos pasa lo más granado de las colecciones reales en Patrimonio Nacional. Su investigación prioritaria es el mecenazgo y el coleccionismo cortesano en el entorno de los Habsburgo, con especial atención a Felipe II, a sus hermanas y a sus hijas. Y en este sentido, en el año 2017 publicó los inventarios de Doña Juana, princesa de Portugal, 1535-1573. Doña Juana, princesa de Portugal, era la hermana pequeña de Felipe II y la fundadora de ese maravilloso tesoro que tenemos en Madrid, cerquita del Corte Inglés del Sol, las Descalzas Reales. Esta publicación realmente se ha convertido en una obra de referencia cada vez que queremos acercarnos y estudiar ese entorno femenino que rodea a Felipe II. Son numerosísimas las publicaciones de Almudena, todas ellas han abierto caminos muy sugerentes por los que hemos transitado algunos historiadores y seguramente seguiremos transitando, caminos tan sugerentes o temas tan bonitos como las redes de agentes artísticas y culturales, los regalos diplomáticos, las relaciones epistolares, que abren un panorama a veces muy poco tratado, ¿no? Y una de las publicaciones fundamentales en este sentido de las relaciones epistolares fue la que hizo en el Archivo Español de Arte en el año 2000, una carta inédita del Greco al cardenal Alejandro Farnesio. Fue Almudena quien encontró este documento, gracias al cual sabemos por qué le echan al Greco del Palacio Farnesio y cómo responde el Greco ante esa expulsión, ¿no? Una publicación, como digo, que ha marcado un antes y un después. No hay foro, no hay encuentro, no hay congreso, no hay seminario, no hay doctorado que se hable del Escorial que no cuente con la presencia de Almudena Pérez de Tudela, y como no podíamos ser menos, pues aquí la tenemos. Va a hablar sobre italianos y un griego en el foco manierista del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Así que bienvenida de nuevo a Toledo, donde sabes que tienes tu casa. Muchas gracias, Palma, por la cariñosa presentación. Se nota que es amiga, pero también me encuentro muy a gusto en Toledo, de volver a Toledo, y también muchas gracias a todos ustedes por su asistencia al curso. Una de las, junto a Toledo, ¿no?, la importancia de la primada de Toledo en la segunda mitad del siglo XVI en España. La decoración de la construcción y la decoración del monasterio del Escorial fue otro de los focos artísticos decisivos, gracias siempre al impulso de Felipe II. En esta imagen podemos ver su grandiosidad arquitectónica con las diferentes partes. Sobre todo era un panteón para la dinastía a partir de Carlos V, pero luego todo el núcleo monástico, toda la mole del monasterio del Escorial, con el centro su basílica, la biblioteca y, por último, el pequeño palacio a mucha menor escala respecto al gran monasterio, que era lo que importaba a Felipe II. También lo vemos aquí en planta, la parte del monasterio, la basílica, el mango de la parrilla, donde porque se dice que tiene la forma en la que fue martirizado San Lorenzo, y también una parte del colegio, que era muy importante. El monasterio, la primera piedra se colocó en 1562, pero como el profesor Moraleda nos ha contado, desde el mismo momento en que se empieza a construir, se empieza a pensar en su ornamentación. Se termina la construcción arquitectónica, la fecha que tenemos clave
es 1584, aunque la basílica se consagra en 1586, y luego un poco a partir de ahí también se sigue decorando hasta fin del reinado de Felipe II. Pero hay que pensar también en una máquina en construcción, pero desde un primer momento empiezan a llegar obras de arte muy importantes. Muchas veces estas obras de arte quedan depositadas, casi todas de temática religiosa, como era normal en un monasterio, y tratadistas como Lomazzo hablan ya del Museo del Escorial, ¿no? Lo ven ya como un museo por la cantidad de obras y de máxima importancia, muchas de ellas flamencas, pero también italianas. Uno de los ejemplos es esta iglesia vieja con el cuadro ahora en color al que hemos hecho referencia y que sirve de ejemplo para todas estas miniaturas, y también otros muy importantes de la colección real que se empezaron a colocar, por ejemplo, en esta iglesia vieja, que es la que funcionó como basílica, como iglesia y enterramiento, hasta que en 1586 se consagra la gran basílica. Quería llamar la atención sobre esto porque muchas veces fueron también muy importantes, de lo que vamos a hablar en la conferencia, los pintores italianos, sobre todo, que se trasladan al Escorial para crear este foco en las cercanías de Madrid, pero también eran muy importantes las obras de arte que estaban decorando el monasterio y que servían a artistas como Blas de Prado, que tuvieron alguna relación con la máquina escorialense, y que vieron todas estas pinturas e influyeron también en su estilo. Otras pinturas de Tiziano, por ejemplo, que era el gran pintor, uno de los favoritos de Felipe II, y también de algunos manieristas, pero flamencos, como este Miguel de Coxi, que se había había pasado un periodo formativo en Italia y que le llamaban de hecho el Rafael flamenco, ¿no? El polo italiano y flamenco son en torno a los que orbitará el gusto de Felipe II, pero también hubo pinturas de Veronés, Rafael, Andrea del Sarto, los principales pintores del manierismo. Algunos de ellos se pensó, como el caso de Clovio, que pudieran venir al Escorial. El caso de Alessandro Alori, aquí le vemos copiando la Nunziata, el pintor de los duques de Florencia, y también, por ejemplo, el caso de Barocci, que era otra corte de los príncipes, de los duques de Urbino, que fue otro de los pintores que se pensó para que vinieran al monasterio del Escorial, pero por diferentes razones no pudieron venir. Eso lo veremos en algunos otros, ¿no? Pero también sus obras sí que llegaron al monasterio del Escorial. Y bueno, una de mis debilidades, y quizá quien me llevó a estudiar a Felipe II, fue el Greco. Por eso quería comenzar con esta pintura. Pensemos en Felipe II a finales de 1579, visita Toledo. Ahí es donde muere, precisamente estaba trabajando aquí Navarrete el Mudo, un pintor que unía, no sabemos, como el caso de Blas de Prado, si llegó verdaderamente a ir a Italia, pero la influencia de la pintura italiana es muy clara en sus obras. Hay citas, por ejemplo, de Bassano o del mismo Greco, de un personaje soplando un tizón, por ejemplo, en la muerte de que no la he traído aquí, de San Lorenzo. Y era el que había pensado Felipe II para llevar a cabo todos los altares comunes de la basílica, los 40 altares, y también el retablo mayor de la basílica, pero muere y es cuando tiene que iniciar un proceso para buscar un pintor que lleve a cabo el retablo mayor. En este contexto, Felipe II parece que es cuando encarga al Greco, que como saben supuso un punto de inflexión total en la pintura toledana y española, esta pintura de San Mauricio,
que posiblemente estaba condicionada por la reliquia, un cuerpo entero de San Mauricio que poseía Felipe II en el Escorial. No olvidemos que también era primo del duque de Saboya, donde San Mauricio era muy importante. Y el Greco, en estos 3 años que Felipe II se va a Toledo, de 1580 a 1583, trabaja un poco por libre, ¿no? Lo que él, como él interpreta este tema del martirio, y da prioridad a la decisión de San Mauricio y sus generales de recibir martirio a cambio de no abjurar a su religión. El Greco se documenta perfectamente en cómo iban vestidos los personajes en el siglo III después de Cristo. Lo vemos en todas estas armaduras, en sus vestidos, luego cómo representa el martirio en un segundo plano con los métodos un poco de martirio de los romanos, con las horcas caudinas, cómo sería realmente arqueológicamente este martirio. Era algo que Felipe II había establecido en algunos de los contratos con otros pintores, como Navarrete el Mudo, que dice que no se atiendan a historias que no sean verdaderas, como la leyenda dorada, por ejemplo, o que los personajes vayan vestidos conforme al momento, y también que no haya elementos que distraigan la atención del fiel. En concreto dice, por ejemplo, las peleas de perros y gatos, que muchas veces se encuentran en pinturas venecianas, pero anecdóticas, que no distrajeran. Y como les decía, Felipe II, el Greco centra la atención en esta decisión intelectual de los generales romanos frente a la escena secundaria del martirio. También introduce algunos, para llevar al fiel al momento, ¿no? A este momento tan decisivo, introduce algunos personajes vestidos a la moda del XVI que miran, interpelan al espectador como para meterle en la escena. Seguramente el propio Alejandro Farnesio y el duque de Saboya, dos de los militares más importantes del reinado de Felipe II. Y esto es un poco lo que hace que cuando Felipe II regresa se utilizan los pigmentos mejores de la época, sobre todo el azul lapislázuli, que aún ha mantenido muy vivos todos estos colores. Es el cuadro quizá mejor pagado de toda la decoración del monasterio, y lo reconoce su valor artístico, pero no lo encuentra idóneo para el lugar que iba a ocupar en una de las capillas laterales de la Basílica del Escorial, y entonces hasta el siglo XX prácticamente ha estado relegado por el monasterio. Hay otros elementos también intelectuales, como el premio de la resurrección, la gloria, pero el premio de la resurrección con este tronco y estas flores que van surgiendo del tronco, ¿no? Que son verdaderamente maravillosas. De todas estas pinturas les invito a venir al Escorial y verlo en el directo, porque es algo que es verdaderamente maravilloso. Nunca te cansas de mirar un cuadro así del Greco. Y entonces Felipe II se regía también, hay que pensar, que aparte de la maniera, ¿no?, que llegaba en ese momento de Italia, también en los años 60, tras el Concilio de Trento, la importancia de los preceptos sobre la imagen religiosa y la idea del decorum, de la adecuación de la imagen religiosa al lugar que iba a ocupar. A pesar de su calidad artística, ya les digo que es relegado y sustituido por otro cuadro de Rómulo Cincinnato, que interpreta la misma escena, pero dando en un primer plano y no a menor tamaño la idea del martirio, todas estas cabezas decapitadas, y es mucho más claro con estas mismas lanzas que nos llevan a la parte del rompimiento de gloria que iban a alcanzar los mártires, pero lo organiza todo de manera mucho más entendible, ¿no?, por el fiel, ¿no?
Es un poco también lo que nos dice el padre Sigüenza respecto al Greco, que era un pintor muy valorado artísticamente, pero que sus cuadros no invitaban a devoción, o sea, no hacían rezar o conmoverse religiosamente ante ellos. Este es el cuadro, el gran lienzo de grandes dimensiones que todavía hoy está en la capilla lateral donde iba a ir el San Mauricio, y esto sirve un poco de pie para hablar de la figura de Rómulo Cincinnato, que fue uno de los pintores que recluta el embajador español en Roma, Luis de Requesens, en 1567, junto a Patricio Cajés, para que vinieran a ayudar a Gaspar Becerra, sobre todo en la decoración y en la transformación del Alcázar de Madrid en un palacio renacentista a la italiana. Había muy pocos pintores que dominaran la técnica del del fresco. En España prácticamente solo Becerra, y por eso tienen que venir sobre todo italianos a ayudarles. Cuando ya en el 68 llegan estos pintores, Becerra muere y pasan a estar controlados por el bergamasco, que era otro pintor de la zona de Bérgamo, pero también Génova, que viene a trabajar sobre todo para el viso del Marqués en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, y es el que diseña, porque también era arquitecto, la escalera principal del Escorial, que es después de la del Alcázar de Toledo, es la segunda vez que se usa la escalera a la Imperial en España. Cincinnato está trabajando en estas obras reales, también en el Palacio del Infantado, y viene de nuevo a tasar algunas obras al Escorial en torno al año 85, que es cuando ha muerto Luca Cambiaso, y se le pide que continúe las escenas que se estaban representando en el coro del monasterio, con historias de la vida de San Jerónimo. Ahí no hay que olvidar que era una orden jerónima la que estaba en aquel momento en el monasterio, y de San Lorenzo, la advocación del propio monasterio. Estas historias de San Jerónimo se ve más la mano del genovés Cambiaso, que lo va continuando, pero ya en las escenas de San Lorenzo en Roma como diácono, con estas grandes arquitecturas, se ve la huella que tenía Cincinnato de lo que había aprendido en Florencia, sobre todo con su maestro Salviati, y es una de sus obras más importantes en el Escorial. También Felipe II le utiliza para pintar uno de los altares laterales que hay en el claustro de los evangelistas, este gran claustro monástico al que nos referiremos más adelante, con escenas de la vida de Cristo y de la Virgen, en cuyas esquinas hay unos altares que se abren. Normalmente tienen la misma escena en el exterior que en el interior cuando se abren en estas puertas, y es donde transcurre aún hoy importantes procesiones como la del Corpus. Hay que pensar que esta arquitectura desornamentada del Escorial invitaba a todos estos programas al fresco, con un sentido claro narrativo, como podía ser este claustro de los evangelistas. Y aquí vemos, por ejemplo, citas a la Transfiguración de Rafael, que él seguramente también había conocido en Roma. Y son estos artistas los que nos traen muchas de las pinturas y técnicas también a la italiana, precisamente a España. Otro de los grandes pintores para el monasterio del Escorial es Federico Zúcaro, que también era natural de Urbino, aunque había trabajado tanto en Florencia como en Roma, donde se encontraba cuando le intentan reclutar para que se lleve a cabo el retablo mayor del Escorial. Tras la muerte de Navarrete el Mudo, Felipe II piensa en
en Veronés y también en Tintoretto, porque eran en cierta manera los sucesores de Tiziano. Pero los dos estaban, ya eran de edad avanzada, tenían familia, tenían pues un taller muy importante en Venecia, y no estaban dispuestos a venir al Escorial. Para Felipe II era condición sine qua non que muchos de estos artistas hicieran las obras in situ. De hecho, algunas, como la Santa Cena del refectorio, cuando llega al Escorial es demasiado grande y hay que recortarla. Por eso él quería supervisar la ejecución de estas obras, y finalmente, tras arduas negociaciones, viene Federico Zúcaro en 1585 y era uno de los máximos representantes del manierismo romano de aquel momento. Ejecuta en un primer lugar los armarios relicarios. Estamos en 1585, en 1586 se consagrará la basílica con el tema de la Anunciación y de San Jerónimo. Aquí les muestro los dos relicarios cerrados y cuando se abren en festividades importantes. Sin embargo, Felipe II, a pesar de haber visto los dibujos, hará que un mediocre pintor, Juan Gómez, retoque, por ejemplo, el rostro de la Virgen. En los dibujos vemos como que la Virgen está un poco sorprendida ante la llegada del ángel, pero luego Juan Gómez la rectifica y hace como la muestra totalmente siguiendo los designios divinos, ¿no? Y era este control tan férreo de Felipe II sobre las imágenes religiosas. Estos altares están flanqueando el altar mayor de la basílica. También podíamos hablar de la llegada del manierismo por las esculturas, ¿no? Del taller de los Leoni, mucho mayores que el tamaño del natural. Son esas figuras totalmente alargadas, pero sobre todo nos vamos a centrar en la pintura. En el centro del retablo se buscó una pintura de Luca Cambiaso, el genovés Luca Cambiaso, siempre del martirio de San Lorenzo, que aunque está pintada en 1581, Luca Cambiaso todavía no había venido al Escorial. Viene a través de Niccolò Granello, otro de los genoveses que se dedicaba a comprar pigmentos. Casi todos los pigmentos eran italianos, pero también a traer obras de arte. Este martirio de San Lorenzo en un primer momento se colocó en el retablo mayor, pero después Felipe II quería que todo fuera de la mano de un mismo maestro y se retiraría al ser sustituido por el de Federico Zúcaro en 1586. Entre 1586 y 1588 es cuando hace las pinturas, pero a su vez este sería sustituido por el de Pellegrino Tibaldi, y el de Zúcaro se perdió en la última guerra civil española. Cuando se pensó también en torno a 1583 que vinieran Tintoretto o Veronés, ya vieron la importancia que tenía la pintura veneciana para el Greco, pero también para el rey Felipe II. Ellos mandaron esta adoración de los pastores, Tintoretto, que ven que es una pintura manierista en el sentido de que son sucesivos espacios que se van prolongando en altura, se van superponiendo en altura sin que se sepa que este primer cobertizo donde están los pastores vaya a sujetar a la Sagrada Familia. Es un espacio totalmente, no está en equilibrio, que es una de las características también de este manierismo. Y la Anunciación de Veronés, que se llegan a colocar, pero son sustituidos por los de Zúcaro. Zúcaro, estas son las pinturas que todavía hoy se conservan dentro del retablo.
También Federico Zuccaro era un pintor que había servido también en Roma al cardenal Farnesio, son los que decoran la villa al fresco de Caprarola, o sea, la vanguardia de la pintura de aquel momento en Roma, y también había entrado en contacto con el ambiente farnesiano de Clovio. Y cuando el Greco, hace un viaje a Toledo en 1585, cuando al poco de llegar a España, visita aquí el Greco al Greco en Toledo, porque se conocían de antes, y es cuando el Greco le entrega las vidas de Vasari anotadas, gracias a las cuales sabemos un poco las ideas artísticas que podía tener el Greco. O sea, que todos estos artistas habían vivido y tenían muchos de los contactos también epistolares, y hay que entender todos estos ambientes, agentes que traen a todos estos pintores a España, y todavía sigue siendo, en el caso del Greco, un enigma cómo llega a España, pero también sin duda las relaciones con el ambiente farnesiano tuvieron que ser decisivas. Estos cuadros son de gran calidad artística, pero dos de ellos, los que estaban en la parte inferior, son rechazados de nuevo por Felipe II. Parece que son los últimos que pinta, y cuando los termina le dice: Majestad, hasta aquí es donde puede llegar el arte. Y Felipe II se dice que los mira muy, muy atentamente y le pregunta a Zuccaro que cómo este pastor a estas horas de la madrugada ha conseguido tantos huevos, ¿no? Y Zuccaro se queda un poco sorprendido, pero era la manera de decir de Felipe II que no se había adecuado a toda esta teoría del decoro, que todo tenía que ser perfectamente fidedigno y creíble en la imagen religiosa, pero la manera en la que están tratados los tejidos, los ángeles, artísticamente le pasa un poco como al Greco, que son obras de buena calidad artística, pero que son rechazadas porque no se adecúan a la idea del decoro. En la imagen de la pintura del martirio de San Lorenzo también se retirará junto a estas dos pinturas, pero se perdió, y en su lugar se encargará el siguiente pintor que viene al monasterio del Escorial, que es Pellegrino Tibaldi, en 1592. Esta figura mucho más contorsionada, casi la de Cambiaso, parece un muñeco al lado de estas musculaturas, y vemos aquí una de las importantes características de Tibaldi, que es su monumentalidad, su terribilidad, porque él había estudiado en la Roma de Miguel Ángel, ¿no? 40 años casi antes, él trabajó en Roma. Él era natural de Bolonia, pero llevaba muchísimos años sin pintar, y llegó al monasterio del Escorial sobre todo como arquitecto e ingeniero. Era el arquitecto del Duomo de Milán, uno de los estados de la monarquía hispánica, pero debió de hablar con Felipe II, que le había pintado, y vemos que le asume sobre todo como pintor. También las dos adoraciones que hará de los pastores y de los magos, que actualmente están en el retablo mayor, son estas dos, donde también vemos esos colores estridentes, tornasolados, típicos del manierismo, y no vemos detalles como como la cesta de huevos, que fue la caída, ¿no? Un poco la causa de la caída de Zuccaro. Le despide muy bien pagado Felipe II, pero y será uno de sus mecenas más importantes. De hecho, Zuccaro se hace una medalla con el reverso del retablo del Escorial como su gran logro artístico, pero Felipe II desgraciadamente no pensaba lo mismo.
Cuando viene Pellegrino Tibaldi, debió de hablar con Felipe II de que él había cultivado la pintura con anterioridad en sus años pasados y le encarga un pequeño espacio justo detrás de la gran custodia de Jacopo d'Atrezzo, que es un camarín con escenas litúrgicas, o sea, prefigurativas de la Eucaristía, como la caída del maná en el desierto, y luego con esta bóveda, ven lo estrecho que es, ¿no? En esa bóveda se pinta el arco iris, una idea muy cercana a la Biblia Sacra de Arias Montano, que posiblemente esté detrás del programa iconográfico de este camarín, y detrás ven una ventana donde se va cambiando la cortina según el tiempo litúrgico. Entonces, si visitan el monasterio del Escorial, si es un tiempo litúrgico ordinario, verán que la custodia de Jacopo d'Atrezzo está iluminada de verde, si es una festividad de un santo mártir de rojo, y se van cambiando así las cortinas litúrgicas que hay en este camarín. Y aquí es donde se ve, todavía ha quedado la técnica primitiva de Tibaldi, que estaba muy cercana a la miniatura y a estos átomos de Giulio Clovio, porque se ve que una vez pintada la escena, lo que hace él en seco es dar pequeñas aplicaciones, como pequeños puntos que imitan la miniatura. Todo esto en el claustro de los evangelistas, que estuvo abierto a la intemperie durante siglos, y desde el propio siglo XVI se tuvo que restaurar, apenas se ve solo en algunas partes altas, pero que en las partes, aquí en el camarín, se ve muy bien. Y otro de los pintores un poco que vienen en este momento al monasterio del Escorial, hay que pensar que Felipe II estaba en ese momento intentando, no solo se construye el monasterio en un tiempo récord de 20 años, sino que se decora casi en el mismo tiempo. Entonces se van juntando equipos como estos discípulos del Bergamasco, los que trae Luca Cambiaso de Génova, Cincinnato, o sea, todos estos equipos se van juntando y trabajan al unísono en diferentes partes del monasterio. Y otro de los equipos genoveses es el de Niccolo Granello y Fabrizio Castello, que paralelamente están trabajando en la nueva sacristía, con esta bóveda con casetones muy serlianos, muy parecidos a los que hay en otras partes de Italia, y sobre todo los grutescos, ¿no? Que estaban en boga en este momento, y que reciben ese nombre porque se había descubierto la Domus Aurea de Nerón, que en aquel momento estaba sepultada en una gruta, y los pintores renacentistas que ven el estilo de esta última pintura romana piensan que es la verdadera pintura romana, y la tratan de trasladar a todos los edificios renacentistas, y también es uno de los motivos donde se ve esa nueva maniera. Entonces, estos casetones veremos que son muy significativos cuando hablemos de la bóveda del coro, porque seguramente estaba decorada así, con esta arquitectura. Tibaldi, una vez que pinta este pequeño camarín eucarístico, Felipe II le manda pintar todas las escenas de la vida del claustro principal, de la vida de Cristo y de la Virgen, que habían empezado a pintar los discípulos de Zúcaro, porque Zúcaro no solo viene él, sino que viene acompañado de otros pintores como Antonio Ricci, que después se independizará y trabajará en Madrid, sobre todo como retratista. También viene con él Bartolomé Carduccio, que será uno de los artistas más importantes ya en el siglo XVII.
y Ronchi, otro que se vuelve a Italia. Y una de las escenas que se ha relacionado, aunque luego la vuelve a hacer Tibaldi, es esta Anunciación con Zúcaro, y que posiblemente es en una de las que interviene Carduccio, y sobre todo el programa de la salón principal de la biblioteca, donde se representa en un testero en la parte del colegio la filosofía, y en el testero del monasterio la teología, y cómo la filosofía se subordina a la teología a través del trivium y el quadrivium, todas estas disciplinas que están en la espina de la bóveda, una de ellas en forma de matronas romanas. Aquí la influencia de Miguel Ángel es muy llamativa, sobre todo por estos ignudi en posiciones tan forzadas, y debajo ya les digo que de cada matrona se representan personajes que las han cultivado desde la antigüedad. También esta idea de personajes famosos y de hombres famosos, sobre todo literatos y sabios, en las bibliotecas es una idea muy italiana, desde el Museo Coviano. Aquí vemos, por ejemplo, a Ptolomeo junto a Alfonso X el Sabio y sus tablas, pero también estas figuras tan cercanas a Miguel Ángel. De hecho, María Cali llama a Tibaldi el Michelangelo riformato, ¿no? Porque es un Miguel Ángel con las ideas de la Contrarreforma, y debajo de esos personajes escenas que hayan tenido que ver, que tienen que ver con la disciplina principal representada en la bóveda, en este caso unos sacerdotes con un astrolabio del siglo XVI, de los muchos que había en la biblioteca, controlando los eclipses solares. El embajador Hans Kevin-Hüller en Madrid dirá que Tibaldi es un personaje muy melancólico. La melancolía es muy característica de todos estos pintores manieristas, y que también que alude a esta técnica puntillista que vemos en muchas de sus obras. Aquí unas escenas de este claustro principal bajo, donde intervinieron sobre todo también su equipo de discípulos, y por eso no son de la calidad artística, por ejemplo, que pueden tener las del Camarín y algunas de las bibliotecas. También hay que pensar que desde el siglo XVI se restauraron mucho, porque este patio estaba abierto al claustro de los evangelistas. Aquí es donde está la escalera principal que diseñó el bergamasco, y entraba todas las inclemencias del tiempo, incluso la nieve, dentro del patio. Este es el templete de Monegro, e inicia con este sentido procesional, con el abrazo en la puerta dorada que da inicio a la vida de la Virgen, y termina con el juicio final, y ya las procesiones entran en la basílica. Vemos algunas de estas pinturas donde se ve también que la formación de Tibaldi como arquitecto de todos estos fondos arquitectónicos, arquitectos del Duomo de Milán, las columnas salomónicas, y luego escenas tan maravillosas y tan terribles, ¿no?, como la matanza de los inocentes, que quizá sea una de las más famosas de todas estas pinturas. También los nocturnos. Y Tibaldi también hace alguno de estos altares que tienen este sentido procesional dentro del claustro, como hemos visto en Rómulo Cincinnato, con estas escenas y con su estilo tan característico. Otra de los pintores que ya habían pintado en el claustro principal había sido el genovés Luca Cambiaso. En 1583 llega al Escorial, y en 1593 Felipe II le hace sustituir a Tibaldi las escenas que se veían más
en la escalera principal, al fin de la escalera principal, las frontales, que son las 5 apariciones de Cristo resucitado después de su resurrección. 3 de ellas, las que se ven más, son de Tibaldi, las que tiene que sustituir, pero en los laterales siguen todavía las de Luca Cambiaso, y también le hace repetir algunas de las pinturas que había hecho Luca Cambiaso para los altares laterales, los mismos que el Greco, de tamaño de casi 4 metros de altura, en los laterales de la Basílica del Escorial, como este San Miguel combatiendo a los demonios. Parece que lo que echa atrás de nuevo a Felipe II respecto a esta pintura es que había muchos más demonios que ángeles, pero muchas de estas caras no les he podido traer la pintura ahora restaurada, pero la pueden ver dentro de poco, la van a poder ver en el monasterio del Escorial, y todas estas figuras forzadas de los demonios, casi como máscaras, son totalmente dentro de la órbita del manierismo, y la figura que hace Luca Cambiaso, Pellegrino Tibaldi, es mucho más claro, el gran arcángel San Miguel, los ángeles son casi mucho más poderosos que los demonios, pero vemos como que esta figura, por ejemplo, de San Miguel está como flotando en el espacio, no está apoyada en la figura de abajo, y es una de las cosas también más importantes de esta inestabilidad manierista. De hecho, la pirámide con la bola que se ve en la arquitectura del Escorial, la idea principal que tenemos de las pirámides funerarias con una bola, es algo totalmente inestable y manierista. También sustituye Tibaldi, hace la nueva versión del otro cuadro de Luca Cambiaso, que es el martirio de las 11.000 vírgenes. Aquí vemos el de Cambiaso y el que hace Tibaldi, que a su vez le vuelve a corregir este mediocre pintor conquense Juan Gómez en cuanto a las caras de las santas, que quizá para Felipe II no eran a lo mejor demasiado desapacibles. Volvemos otra vez un poco a la zona de la sacristía, donde hemos visto estos casetones en la bóveda de unos primeros equipos, donde en estos grutescos primaba más lo arquitectónico, pero en estos se representa, al ser un espacio donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de pasar a oficiar en la basílica, un tema de una perspectiva Soto Insú, con un ángel vertiendo agua por ser un espacio purificador, y también muchas alegorías de decapitaciones, como por ejemplo David y Goliat, Yael y Sísara, todos estos personajes, y todavía algunas iconografías que no hemos sabido su verdadero significado, ¿no?, que utilizan estos pintores genoveses. La sacristía la vemos de nuevo con esta escena frontal del testero, también de Niccolò Granello y Fabrizio Castello, con esta piedad, y hay que pensar que en el otro extremo, con la simetría escurialense, hubiera una representación muy similar, y aquí solo vemos 2 de los evangelistas. Lo razonable es que en la otra zona estuvieran los otros evangelistas, y allí es donde se colocó el Calvario de Van der Weyden, pero actualmente está la adoración de la Sagrada Forma de Claudio Coello, y ha quedado todo imbuido en el camarín que hay detrás de la Sagrada Forma, y no podemos saber cómo era esta otra parte del testero. También estos fresquistas se les encargan las bóvedas de las salas capitulares del monasterio. Que desde el siglo XVI se distribuyeron en ellas las principales colecciones de pintura de Felipe II. Todavía vemos aquí la Santa Cena, que estaba
de Tiziano en el refectorio del monasterio, la oración en el huerto y algunas pinturas más, pero en estos frescos estos pintores hacen unos grutescos pero moralizantes, con alegorías religiosas, dado que es la sala donde se reunían los monjes y era la parte del monasterio, no la parte profana que veremos en batallas o en la biblioteca, donde sí tienen cabida decoraciones mitológicas o paganizantes incluso. Aquí vemos parte de estas bóvedas de las salas capitulares. Perdón. Y una de las partes principales es la parte inferior de una de las 4 torres del monasterio del Escorial, tan características, que es la torre prioral, y eran los apartamentos del prior en verano, donde se representan sobre todo alegorías, profetas como David, y también decoraciones como estos Hermes a la romana, y en el centro de la historia, ¿no?, es el juicio de Salomón por las difíciles decisiones que tenía que tomar el prior muchas veces en estas reuniones comunitarias, y en este caso son de Francesco de Urbino con Francesco de Viana, que son otro de los pintores que llegan al monasterio del Escorial y que antes habían trabajado en otros sitios reales, y de grandísima calidad artística, pero el problema es que Francesco de Urbino muere el año siguiente en el Escorial, en 1582, y solo hará estas pinturas de la celda prioral baja de gran calidad. Otra de las partes más importantes del monasterio es la denominada hoy Sala de las Batallas, que es en la zona del palacio, o sea, una zona civil, y es la que unía el palacio con la parte del monasterio. En la bóveda se representan estos grutescos, es por lo que empieza a pintarse, y en las paredes se representa una gran tela, como un gran tapiz de la batalla de Legueruela de 1432 de Juan II de Castilla, tras Támara, con el fin de la toma de Granada, que no se llega a tomar en aquel momento, pero fue una de las primeras ocasiones en que se intenta, y se inspira en una grisalla que había en el Alcázar de Segovia y que los pintores genoveses trasladan a este gran lienzo. Y en los testeros, la toma de Portugal, estas pinturas son de los años 90, la anexión de Portugal de los años 80, una de las grandes campañas de Felipe II, y en los huecos de las ventanas diferentes escenas de la batalla de San Quintín. El 10 de agosto de 1557 se obtiene esta batalla, la primera y única vez que Felipe II teóricamente se pone al frente de sus tropas, y en acción de gracias, el 10 de agosto es el día de San Lorenzo, construye este monasterio. Pero estos grutescos era una de las labores que hacen también Lázaro Tabarone, que vienen con Cambiaso y su hijo Orazio Cambiaso. Niccolò Granello era el hermanastro, por así decirlo, y estos mismos pintores son los que pintan la bóveda de la sala de batallas con estos grutescos, las bóvedas moralizantes de los capítulos. Y aquí vemos donde sí tienen cabida todas estas figuras monstruosas, mitológicas, que en otras partes del edificio serían indecorosas. Aquí vemos otra escena y algunas de las representaciones de la batalla, de los diferentes episodios de la batalla del San Quintín,
en la que los genoveses utilizan como modelo unos lienzos de Rodrigo de Holanda y de Antón van Wingaerde, de su yerno, su suegro, que fue al propio campo de batalla. O sea, Felipe II, como su padre en la campaña de Túnez, se lleva a Wingaerde al campo de batalla, toma unos apuntes a modo de reportero gráfico. Estos apuntes se trasladan a lienzos y sirven luego a los genoveses para trasladarlos al fresco. Las batallas de Portugal con las Azores y las Terceras, y volvemos otra vez a Francesco de Urbino, que pinta esta sala de la torre, pero también el zaguán de los capítulos. Y aquí es donde vemos mucha influencia del bergamasco, ¿no? El pintor que fue uno de sus maestros y que también, a la vez que fresquista, también era arquitecto. Y aquí intervienen también estos genoveses para adaptar un poco el estilo de Francesco de Urbino al estilo que se estaba llevando en el resto de las bóvedas de las salas capitulares. Este es el zaguán de entrada y las salas capitulares están en los laterales para que no se viera tanto la diferencia entre un maestro y otro. En el monasterio del Escorial, aparte de los dibujos de los que nos ha hablado Jaime previamente y las estampas para que sirvieran de modelo a los pintores, también conservamos muchos de los diseños de estos frescos con las marcas del estarcido para trasladarlos a la pared, ¿no? Algunos no se han conservado, pero tanto de los bordados del taller de bordados, que junto al escritorium eran importantísimos, como estos cartones que se utilizaron para pintar. Volvemos otra vez a retrotraernos para hablar de uno de los últimos pintores de los que me quería referir, que era Luca Cambiaso, genovés, que viene en 1583, aunque había pinturas previas suyas como esta para el retablo mayor de la basílica, que hace estas escenas en la escalera principal de las apariciones de Cristo después de su resurrección, 3 de las cuales se pican y las sustituyen por las más principales, por las de Tibaldi, y que sobre todo una de sus primeras pinturas será la que está sobre el presbiterio del altar mayor, con la coronación de la Virgen, con la Santísima Trinidad y todos estos profetas, y también se le encargarán muchas pinturas en lienzo de grandes dimensiones para los altares laterales de la basílica, como esta Santa Ana. No hay que olvidar que Ana de Austria era la cuarta y última mujer de Felipe II, y en esta parte donde está situado este cuadro es por donde se accede también a las habitaciones de la reina, y como ha estudiado Maricruz de Carlos, era donde se celebraban también las misas de parida para los infantes o príncipes que nacían en el Escorial. En esta misma capilla está también la predicación de San Juan Bautista, que están todavía in situ, pero como les he contado, el San Miguel y la Santa Úrsula se retiran, les pasa un poco como el Greco, y ocupan lugares secundarios. También Cambiaso había realizado una serie de la batalla de Lepanto, que los Doria regalan a Antonio Pérez, el principal ministro de Felipe II, como un regalo diplomático, y cuando cae Antonio Pérez, Felipe II adquiere buena parte de su colección, entre otros cuadros muy importantes como Los Amores de los Dioses de Correggio y de Parmigianino, y esta serie de Lepanto que destina al monasterio del Escorial, porque ahí es donde en la iglesia de Prestado que hemos visto, o la iglesia vieja, es donde le dieron la noticia de la victoria de Lepanto. Pero la obra más importante de Cambiaso es la bóveda de cañón del coro,
hemos visto que Rómulo Cincinnato termina las escenas laterales, pero en la bóveda se representa la gloria, cumpliendo en cierta manera un deseo de Carlos V, que pide que el cuadro de la gloria que estaba en Yuste, de Tiziano, se traslade a donde esté su cuerpo, en este caso en el Escorial. El cuadro estuvo allí hasta el siglo XIX, que se traslada al Museo del Prado, pero la importancia de esta iconografía de la gloria se representa en este gran fresco del coro, con todos estos personajes. Será la última obra de Luca Cambiaso, que de hecho muere en el Escorial, y es una obra que se ha criticado porque tenía los personajes como en filas, muy ordenados, como que no se ve el dinamismo que podemos ver en otras pinturas de Cambiaso, por ejemplo, en las primeras pinturas que hacen muchos palacios de Génova, y que también se ve en los dibujos preparatorios, algunos de los cuales los conservamos. Parece ser que ya era una obra, precisamente fue su obra final, y también está siempre ese esquematismo de Felipe II de la claridad en la imagen religiosa. Pinta también una anunciación, los patronos San Lorenzo y San Jerónimo. En el coro, las virtudes teologales que tenían que alumbrar a los monjes, y luego estas pinturas que comienza a hacer de la vida de San Jerónimo, y las que termina luego Cincinnato, y aquí los vemos en el coro, y aquí es donde está ese facistol que nos ha mostrado antes Jaime, y donde los 100 monjes congregados jerónimos podían ver estos libros corales de un tamaño muy superior a los normales. Y hace también algunas pequeñas pinturas, como este San Jerónimo, que tuvo una gran influencia en la pintora, por ejemplo, Sofonis Vanguissola, en su etapa genovesa, que hace pinturas prácticamente iguales. Y sus discípulos también, Lázaro Tabarone, acaban algunas de las pinturas que había dejado Navarrete inacabadas con su muerte en 1579, y realizan algunas pinturas para el Escorial. Muchas veces estos pintores no solo hacían estas series grandes al fresco o grandes lienzos, sino que muchos de ellos se utilizaban como pintores, como Sánchez Coello, el gran retratista, para policromar mobiliario, imitando a Jaspe, como el monumento de Semana Santa, las grandes estanterías de la parte superior de la biblioteca, estos grupos, escudos que se iban a colocar detrás de los grupos orantes, e incluso ya en el siglo XVII con muchos de los relicarios. Y con esto quería terminar un poco al hablar de un tríptico de Miguel Barroso, otro de los pintores que, como Blas de Prado o Gregorio Fernández de Valladolid, Sánchez Coello, Luis de Carvajal, trabajan españoles en el monasterio del Escorial o van al Escorial, contribuyen a irradiar todas estas novedades que los pintores italianos trajeron a este foco, que hoy está cerca de Madrid, pero hay que pensar que en la época estaba prácticamente en mitad de la nada y atesoraba todos estos obras de arte tan importantes que irradiaron por toda la península ibérica e incluso por toda Europa. Muchas gracias por su atención.